generar un fondo, porque vais a ver que es muy fácil. Tenemos el fondo aquí y tengo una máscara de capa que es la selección exacta del cepillo. Con lo cual, eso me permite ver el fondo, ¿vale? Y el cepillo. Ahora mismo el cepillo está un poco en volandas, está ahí como volando, ¿vale? Entonces, obviamente, eso hay que solucionarlo. Lo primero que vamos a meter es una tabla de madera. Luego os voy a enseñar cómo con una foto de una puerta, porque esto es una foto de una puerta, podemos generar este fondo, esta especie de mesa, ¿vale? He metido como una especie de rayos de luz para el fondo, ¿vale? Todo esto ahora os lo enseño cómo hacerlo, ¿vale? Y también lo más importante de todo, para que el objeto no parezca que está en el aire, queda absolutamente irreal, ¿eh? Es muy importante el tema de las sombras, ¿eh? Entonces, en una capa aparte, lo que he hecho ha sido pintar, las sombras, ¿eh? No sé si lo veis aquí, lo que he hecho ha sido pintar las sombras, de tal manera que eso hace que me integre el objeto, y me lo haga un poco realista, ¿vale? Hay otro problema que tengo en la foto y es el final de la puerta, se ve lógicamente como muy feote, se ve muy nítido, evidentemente no es una mesa, ¿eh? Entonces, para confundirlo con el fondo, lo que he generado ha sido una capa donde he pintado una zona oscura, luego os enseñaré cómo, de esa manera, lógicamente, se me confunde la mesa con el fondo y así ya todo empieza a tener un poco más de sentido y a integrarse, ¿vale? Luego he oscurecido un poco esta zona, dando un poco la idea de una de las primeras fotos, que tenía una zona iluminada y el resto quedaba un poco en sombra, ¿vale? Aquí he subido un poquito el contraste con unas curvas, y al final pues la foto nos queda así, que queda bastante, bastante bien. Vamos a ver cómo generar un fondo, como que vais a ver que es súper fácil. Me voy a Lightroom para coger. Vamos a usar esta tabla, una foto de una tabla. Yo siempre recomiendo hacer fotos de recursos, ¿eh? Cuando vamos por ahí de viaje, pues uno hace fotos no solamente a sus amigos, familiares, fotos a los monumentos, a los paisajes, pues uno hace fotos también de texturas, de nubes, de gotas de agua, de cosas, ¿no? Para tener recursos a la hora de trabajar. Entonces, bueno, vamos a abrir esta foto en Photoshop. Fijaros, tenemos esta foto, que es la tabla, y vamos a generar con ella un fondo, ¿eh? Entonces, tengo la capa fondo y lo que voy a hacer es duplicar la capa, comando J, duplicamos la capa. ¿De acuerdo? Voy a hacerla un poquito más pequeña, la vista de la imagen. Entonces, seleccionando con comando A y luego comando T, me va a permitir modificar esta foto que tengo arriba. Voy a quitarla bueno, no la voy a quitar porque me va a servir de referencia. Entonces, tengo esta aquí, que puedo ir modificando, más grande, más pequeña, y lo que voy a hacer es darle una perspectiva, ¿eh? Con el botón derecho le voy a decir distorsionar, ¿vale? Entonces, vamos a distorsionar esta imagen para darle una perspectiva.
Bueno, ya empieza la cosa a quedarnos un poquito mejor. Encajamos un poquito, ¿vale? Bueno, ahí podría valernos. Ahí podría valernos un poquito más bajo. Vale, fijaros que con este cambio, más o menos rápido, pues hemos hecho ya una tabla y tenemos un fondo, ¿eh? Le damos OK, ¿vale? Y lógicamente hay una parte, esa parte de ahí, que nos queda un poquito regular, porque claro, queda como si ampliamos, nos queda pues feota, ¿eh? Entonces eso se nos va a notar y nos va a cantar mucho. Entonces lo que vamos a hacer para, para un poco disimular esa zona, vamos a crear una capa nueva, vamos a hacer una selección, como yo digo, de alta precisión, haciendo así una forma irregular, y eso lo vamos a rellenar, edición, rellenar de negro, ¿vale? Lo hemos rellenado de negro, quitamos la selección y ahora lo que vamos a hacer es desenfocar con un filtro desenfoque gaussiano, vamos a desenfocar esa línea de unión. De esa manera, esa línea de unión ya, pues lógicamente, se nos nota menos. Podríamos hacerlo de otra manera. Tiramos esta capa, ¿eh? Vamos a hacer una selección. Para ahorrar tiempo la voy a hacer con la herramienta de selección cuadrada, que lo que me hace es una selección, ahí vemos las hormiguitas que me definen la selección, y vamos a utilizar unas herramientas que son las capas de ajuste, ¿eh? Voy a utilizar una capa de niveles. La capa de niveles la tengo aquí para que la veamos, ¿eh? Lo que hace es que me puede aclarar u oscurecer la zona que tengo seleccionada, ¿vale? La voy a oscurecer. Voy a llevar los negros más a los negros y los medios tonos los oscurezco. Y para que no se me vea esa línea tan definida, me vengo aquí a la capa y la desvanezco. Vale, voy a dejarla ahí. Le decimos OK. Y ahora tengo esta capa, esta capa que puedo utilizarla también para darle un poquito más de ambiente, a esta parte, que luego puedo poner aquí cualquier otro objeto, cualquier otra cosa. Voy a coger un pincel y voy a coger un pincel con una forma que tenga una forma un poco irregular. Por ejemplo, este. Este pincel, como veis, tiene una forma un poco irregular y lo que voy a hacer es, bajando la opacidad del pincel para que no me pinte con un negro profundo, ¿eh? usando el color negro, voy a ir, perdón, el color blanco, porque estamos sobre esta capa negra, voy a ir pintando, con lo cual voy oscureciendo eso que a lo mejor estáis oyendo a través del micro, es el lápiz de la tableta gráfica chocando contra la tableta gráfica. Voy oscureciendo y así voy a subir ahora la opacidad para las zonas de los bordes y así creamos un poco de ambiente
un poco de irregularidad. Aquí le damos. Creamos un poquito de ambiente como si tuviéramos un foco de luz iluminando esa zona. ¿Veis? Así podemos crear un fondo para luego colocar un objeto cualquiera que queramos. ¿Vale? Bien, vamos. Esto lo podemos borrar, si está más o menos claro. Esto yo creo que está claro. No sé si hay alguna pregunta al respecto por parte de alguien. Bueno, entonces continúo. Vamos a ver ahora, voy a quitar esta imagen. Vamos a ver ahora, esto también, fuera. Vamos a ver ahora cómo trabajaríamos de una forma muy sencilla con un paisaje. Vamos a abrir un paisaje, por ejemplo este. Le he dicho que me lo abra en Photoshop, me lo está abriendo ya, me lo ha abierto ya. Bueno, vamos a hacer a trabajar un paisaje y vamos a convertirlo a blanco y negro. Vamos a convertirlo a blanco y negro. Para convertirlo a blanco y negro hay muchas técnicas, muchísimas técnicas. Vamos a ver una de ellas. Fijaros, tenemos, voy a poner los canales, las opciones de panel, las voy a poner en grande para que lo veamos mejor. Una imagen en color, como seguramente muchos sabéis, está separada en el rojo, verde y azul. El canal rojo, el canal verde y el canal azul. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces nosotros podemos, para convertir a blanco y negro, podemos utilizar cualquiera de estos canales, o podemos utilizar la opción de calcular, que lo encontramos en el menú desplegable de imagen, calcular, que lo que hace es combinarnos dos canales a elección nuestra. Por ejemplo, podemos utilizar vamos a ver el verde, que nos aclara un poquito esta zona, y el gris. Yo creo que vamos a utilizar estos. Vamos a cambiar el modo de fusión. A mí particularmente me gusta trabajar con el modo de fusión luz suave, que es muy útil para muchas cuestiones. Y ahora nos queda un blanco y negro, como bastante interesante. Todavía no tenemos el blanco y negro, realmente, porque si yo pincho en el canal de RGB, vuelvo a ver y a tener la imagen en color. Pero lo que sí se me ha generado es un canal, ese nuevo canal que he creado mezclando esos dos. Entonces me voy a este canal, lo selecciono, comando A, comando C, lo copio y lo pego como una capa. Ahora ya sí tengo la imagen en blanco y negro. ¿Vale? Y ahora nos quedaría, esto sería una conversión así como más o menos rápida a blanco y negro. Como digo, hay muchos métodos, cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Este es uno bastante rápido y que da unos resultados bastante buenos. Voy a hacer la imagen un poco más pequeña, porque lo que nos suele quedar siempre después de la primera conversión, que es un poco general, es lo que llamamos ajustes locales. Los ajustes locales es trabajar la luminosidad en distintas partes de la imagen. Eso se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, yo cojo una herramienta de selección, como pueda ser el lazo, y hago una selección
por ejemplo, de la parte de abajo, ¿vale? Hago una selección de la parte de abajo, la tengo seleccionada y saco una capa de ajuste de curvas, ¿vale? Curvas. Lo que van a hacer estas curvas es contrastarme esta zona. Entonces voy a bajar las sombras y voy a levantar las altas luces. Vale, ahí. Pero, claro, como he hecho una selección, como he hecho una selección, esa selección se me va a notar, se me va a ver. Fijaros que si yo aclaro mucho, ¿veis? Ese corte, este corte de aquí, lo voy a tener siempre, a no ser que haga algo con él. Lo que voy a hacer, fijaros, es irme aquí y suavizar o desvanecer la capa, ¿vale? Obviamente no lo voy a dejar así, porque así está súper contrastado. Lo voy a dejar así. Ahí se me nota el corte, pero lo voy a desvanecer un poco más hasta un punto en el cual ya ese corte no se me nota, ¿vale? Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, en esta zona de aquí. Vamos a hacer una selección. Vamos a hacer una selección. No hace falta perder media hora haciendo una selección con total precisión. Esto, el que haya trabajado alguna vez en un laboratorio o haya hecho copias en analógico con ampliadora, esto es con lo que se hacía un poco. Se movía un cartoncito con un agujero para dar más o menos tiempo a una zona de la imagen. Pues esto es exactamente lo mismo. Cogemos, abrimos unas curvas, vemos en la curva que tenemos unas sombras muy pronunciadas, desplazamos la curva para aclarar esas sombras y la contrastamos un poquito. Y le damos un poquito de luminosidad. Lo mismo, desvanecemos para que no se nos note. Vamos a dejarlo ahí y fijaros el antes y el después. Si juntamos estos dos ajustes que hemos hecho, los seleccionamos y los juntamos en un grupo, pues podemos ver, voy a hacerlo un poco más pequeña la imagen para que no nos estorben las capas, en el antes y el después. Vamos ganando. Bueno, pues otra en el cielo, lo mismo. Ahora habría que poner la cámara rápida. Vamos a oscurecer un poquito. Desvanecemos para que no se nos note. Lo metemos en el grupo y vamos teniendo el antes y el después. ¿Vale? Esta es una técnica para dar luminosidad, para iluminar una imagen. Igual que hemos hecho con la otra foto, que partiendo de una foto más o menos anodina, la hemos ido iluminando usando varias fotos. Ahora lo que hacemos es iluminar con la misma foto, pero modificando de forma local el contraste. Otra técnica súper fácil para iluminar es crear una capa nueva. Si yo, se me han generado dos. Si yo directamente le doy al icono de crear capa nueva, me la crea tal cual. Esto no me vale. Sin embargo, si pulso la tecla Alt, cuando pincho, me pregunta, vale, sí, una capa nueva, pero ¿qué tipo de capa? Bueno, pues quiero una capa que vaya en luz suave. Es una forma de fusión. Y eso me permite rellenar, fijaros, rellenar de un color neutro, 50% de gris, esa capa. Le digo OK, ahora lo que tengo es una capa en gris. ¿Vale? Entonces, esto lo que me va a permitir ahora es que si yo pinto, cojo un pincel y pinto, ¿dónde tengo los colores? Aquí. Pinto en negro, voy a poner opacidad 100% para que veamos el efecto a tope, pues se va a oscurecer. ¿Veis?
Si pinto en blanco, pues se va a aclarar. Pues ya está, ya tengo la solución, ¿eh? Si quiero aclarar unas determinadas zonas, por ejemplo, vamos a trabajar un poco por aquí, ¿eh? Lo que hago es cogerme un pincel más pequeñito, por ejemplo así, bajar la opacidad del pincel en color blanco y voy pasando un poco por las zonas que quisiera aclarar. Por ejemplo, por aquí, esto por aquí para darle un poquito de luz. Siempre me gusta utilizar pinceles irregulares, ¿eh? No uso prácticamente nunca pinceles redondos con unas formas simétricas porque eso siempre acaba un poco notándose mucho, ¿eh? Uso siempre pinceles irregulares. Uno puede descargarse pinceles, hay en internet pinceles gratuitos, los hay de pago, que son obviamente mucho mejores, pero los hay gratuitos también. Entonces vamos iluminando algunas zonas, esta parte de aquí, por ejemplo, podemos aclararla un poquito, ¿vale? Y así, fijaros, hemos iluminado, hemos dado luz a algunas zonas y podemos oscurecer otras. Si cambio de color, ahora tengo el negro como color frontal, vamos a oscurecer un poquito algunas zonas de aquí que se me han quedado un poco blancas. Voy a hacer el pincel más grande y una opacidad menor para oscurecer un poquito las nubes y la parte esta del cielo. Vale, vais viendo, ¿no?, el cambio que se va produciendo, ¿cierto? Bueno, pues como veis, de formas pues, relativamente fáciles podemos conseguir fotos como mucho más atractivas, mucho más interesantes, mucho más luminosas. En resumidas cuentas, iluminar, ¿eh? La fotografía es trabajar con la luz, con lo cual es lo que estamos haciendo aquí, básicamente, ¿eh? Trabajar con la luz. Bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, si no hay... ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, de todas maneras, en cualquier caso, si quisierais un poquito más de información y tal, Laura está a vuestra disposición. Y bueno, doy paso a César, dejo de presentar mi pantalla, doy paso a César, ¿vale? Para que él os cuente sus cosas. Pues hola, buenas tardes a todos. Pues nada, gracias Carlos por tu Nada. presentación. He aprendido mucho yo también. Y nada, pues ahora me toca a mí en un tipo de fotografía que es la fotografía de moda, que evidentemente tiene unas características peculiares. La fotografía de moda tiene un aspecto sobre todo muy comercial, ya que esta fotografía se usa habitualmente para vender un producto. Entonces, la industria lo que está reclamando, lo que reclama cuando los fotógrafos que nos dedicamos a este tipo de fotografía es hacer una fotografía con una calidad estética muy importante. O sea, prácticamente tiene que ser especialmente la piel de la chica, todas las características de la foto tiene que rozar la perfección, ¿no? Ya que por la moda es un tipo de foto aspiracional y el cliente se tiene que ver, o la cliente se tiene que ver con ganas de acercarse a esa imagen para poder así generar la necesidad de compra. Entonces, por eso yo he traído aquí una foto que hemos creado. A ver, voy a poner la pantalla, permitir, esto me lo llevo aquí. No sé si estáis viendo aquí. Bueno,
¿Lo veis? ¿Se está viendo, Carlos? ¿Lo veis? Sí, Bueno, se ve, se ve. perfecto. Bueno, pues entonces aquí esta foto, que evidentemente está muy cuidada en todos los detalles, esta foto se hizo en una de las clases que hacemos en el CEP, en el tema de fotografía de moda. Y bueno, pues evidentemente hay muchos aspectos de la foto, pues ya digo, cuidado, todo el maquillaje, se decide previamente el vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como os digo, la fotografía de moda tiene un componente pues, de publicidad, con lo cual el nivel de exigencia estético es muy grande. Entonces, y cada vez más los clientes lo que te piden es que todo, como he dicho antes, todos los detalles estén perfectos. Entonces, una foto que a priori podría parecer que está muy bien, que tiene muy poco, bueno, está, a ver, porque voy a enseñar la original, ¿vale? Esta sería la foto que salió directamente de la cámara, pero claro, ya a primeras vistas ya se ve que hay muchos detallitos que tenemos que ir corrigiendo. Entonces, lo primero que se hace cuando, y me paso ya directamente al retoque, lo primero que se hace es eliminar manchitas, pelitos, cositas. Entonces, lo que se hace en este caso, lo que yo hago es creo una máscara de niveles o de curvas, oscurezco la foto, pero estoy oscureciendo lo que vemos, pero no estoy oscureciendo la foto, porque tal como ha dicho Carlos antes, esta es una máscara que afecta la foto, pero ahora mismo es como un acetato que está por encima de la foto. Entonces, empezamos a revisar y vemos que por muy bien que se haya maquillado, por muy bien que tenga la piel la chica, pues hay un montón de cositas que hay que retocar. Entonces, para eso tenemos dos herramientas, o bien el pincel corrector o el parche. Yo pues ya me he acostumbrado a trabajar con el parche y es lo que hago, ¿vale? Entonces, pues este proceso es un proceso realmente tedioso y dependiendo el tipo de foto, el tipo de cliente, si es más o menos exigente, puedes llegar a tirarte un buen rato con este proceso, que además es aburridísimo de ver. Con lo cual, para eso me he adelantado y en esta foto hecho ese mismo proceso. Como veis, no he hecho otra cosa más que limpiar los granitos y tal. Me lo voy a poner, voy a quitar de aquí la máscara para que lo veáis. Y veis, pues más o menos, perdón, la diferencia que hay entre una foto y la otra. ¿Vale? Esto lo voy a reducir un poquito más para que esté igualado. Bien, bueno, pues ese proceso, ya os digo que es un proceso un poquito pesado y tal. Esta foto la dejamos, la olvidamos y nos vamos a centrar en esta foto, en la que ya está con los granitos quitados. Pero aún así nos podemos encontrar un montón de cosas más. Por ejemplo, esta modelo yo me fijé que tenía el nacimiento del pelo, lo tenía demasiado bajo y esta zona de pelos quedaba un poquito fea, como quedaba como sucia. Entonces, bueno, primero voy a duplicar la capa. Siempre se duplica capa para trabajar en capas posteriores, dejando la capa de abajo de origen siempre. Entonces, lo que hice aquí, se me ocurrió, porque aquí las técnicas son casi infinitas. Entonces, lo que se hace a la hora de retocar una foto es ir sumando técnicas. Entonces, en este caso, se me ocurrió hacer una selección de toda esta zona de la foto y aquí lo voy a hacer dando al botón derecho capa vía copiar. Veis que aquí se ha creado una capa solo de esta zona. Entonces, con esta capa seleccionada, dando comando T,
y pinchando este botón, que es el botón de transformar, lo que te genera es la posibilidad de mover los píxeles casi a tu gusto, tal como quieras. Transformas la piel, llevas los pelos hacia arriba, evidentemente esto queda espantoso. Pero ¿qué se hace ahora con el borrador? Puedes ir borrando la zona. Esto lo vamos a bajar la opacidad para que tengamos más cálculo de por dónde trabajar. Y vamos borrando hasta el nacimiento del pelo. De tal forma lo que hemos hecho ha sido llevar esos pelitos hacia arriba, pero manteniendo el nacimiento de ella, el nacimiento propio de ella, y hemos empequeñecido esos pelitos. Podemos poner alguno, o si queremos podemos bajar la opacidad un poquito para darle un poquito más de naturalidad y que haya algunos pelitos, pero bueno, ya vemos cómo cambia. Al poner la capa y quitarla, vemos las zonas donde todavía hay que borrar. Yo eso lo hago constantemente, poner el ojo, lo veis aquí, el ojo de la capa, porque muchas veces se te escapan las zonas y solo al poner y quitarle la capa es cuando ves esos pequeños errores que se te están escapando. ¿Lo vemos? Bien. Pues esto ya cada maestrillo tiene su librillo. Yo me agobio si veo infinitas capas. Entonces, cuando yo veo ya que hay una cosa que está solucionada, cojo las dos capas y con comando E lo junto. Entonces, aquí tengo la foto ya con el pelo hacia arriba y vemos que ha quedado bastante bien. Después, una de las siguientes cosas que suelen hacer, aunque los modelos tienen unos rasgos muy bonitos y tal, para eso están ahí, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, Photoshop tiene una cosa maravillosa, que es el filtro de licuar. A ver, pinchando la capa, voy a filtro licuar y nos sale esta ventana que nos da muchas opciones, algunas de ellas bastante simpáticas, pero simpáticas si lo llevamos un poco al extremo. Entonces, aquí en el lado derecho vemos unas posibilidades automáticas, unos ajustes automáticos, que los vemos aquí. Es evidente, por ejemplo, el tamaño del ojo. Vamos a ampliar para que lo veáis mejor. Ups, nos hemos pasado. Vamos a poner el rostro y vemos cómo te da la posibilidad, el programa te sabe adivinar dónde está el ojo y lo lee y te da la posibilidad, moviendo los cursores, de abrir o cerrar el ojo. ¿Lo veis? Te da la posibilidad, voy a poner esto a 0, de poner un solo ojo, o en este caso, uniendo estos dos cursores, pinchando aquí, moviendo uno, vemos cómo los dos ojos se empequeñecen o se agrandan a la vez. Vale, yo en este caso, a esta chica, pues prácticamente, bueno, si acaso le puedo cerrar un pelín el ojo para darle un... Ahí, cero. Lo voy a cerrar un poco para darle como un poquito de fuerza en la mirada, ¿de acuerdo? La altura del ojo, pues lo podemos también por separado junto, para que no sea muy pesado, lo voy a hacer siempre junto. Vemos cómo sube un poquito o baja el centro del ojo. La anchura también, podemos ensancharlo, estrecharlo, lo llevamos a exagerado. ¿Vale? La inclinación del ojo, si queremos dar una expresión, a ver, no, que estoy moviendo aquí. ¿Veis cómo el programa lee lo que es el ojo y lo que es
fuera del ojo y moviendo el ojo, pero el resto de la foto no lo toca, lo cual es maravilloso, ¿no? Dejas al programa que adivine dónde está el ojo. Esto lo sigo manteniendo a cero. La distancia entre los ojos, evidentemente, como ella está a 45 grados, pues no se va a notar mucho, pero bueno, si lo veis, pues separa el ojo si lo viésemos necesario. Vale, la nariz, en este caso sí podemos utilizar, a ver una cosa, quiero probar. A ver. La altura de la nariz de esta chica sí que tiene la nariz ligeramente larga, para mi gusto, entonces sí que te da la posibilidad de a lo mejor subírsela o bajársela, ¿lo veis? Y lo mismo con la anchura de la nariz. Podemos hacérsela más ancha o más estrecha. La sonrisa, esto, bueno, me parece gracioso, pero evidentemente podemos subir quizá la comisura de los labios para potenciar un poquito más la sonrisa o hacerla Joker o ponérselo hacia abajo como con una expresión más enfadada. Labio superior se lo podemos ensanchar un poquito o bajarlo. Vale, estas son las posibilidades que te da el filtro de licuar. Pero luego, bueno, ya terminamos todas. La anchura de la boca lo podemos hacer más ancha, más estrecha. A ver, una cosa, porque esto... La frente se la podemos subir o bajar un poquito, como antes, pero con otra manera. La mandíbula se la podemos ensanchar o estrechar y la anchura de la cara, pues un poco lo mismo. Vemos cómo el programa hace más ancha la cara, pero sin tocar el ojo, ni tocar la boca, ni tocar nada. Simplemente ensancha la cara. ¿De acuerdo? Esto es pues, una de las posibilidades que tiene este programa. Yo realmente a esta chica, después de probar, quería que vieses las posibilidades, pero yo a esta chica la veo que prácticamente lo único que le puedo hacer es con el pincel directamente, aquí podemos hacer un poquito más grande, podríamos ponerle la nariz ligeramente más recta, pero realmente es lo único que yo a esta chica le veo, ¿vale? Entonces, pues después de revisar, pues ves todas las posibilidades y al final tienes que tomar decisiones. También os voy a decir una cosa, esto es son posibilidades que hay que hacer con mucho tiempo, porque al principio cuando Photoshop nació los retoques exagerados gustaban mucho y cuanto más exagerado y más retocado, digamos, el mercado lo aceptaba y gustaba. Estábamos al principio de Photoshop y parecía que queríamos que se notase mucho que sabíamos retocar. Pero sí que es cierto que ahora los retoques gustan que sean muy naturales, con lo cual hay que hacerlos con muchísimo tiento y muchísimo cuidado. Eso sí, por ejemplo, aquí vamos a dejar la cara, pero aquí sí vemos la posibilidad. Hay una cosa aquí que no... Es que esto... Espera, voy a hacer una cosa. Perdonadme. He unido las capas porque me estaba haciendo una cosa que... A ver... Licuar. Ahora sí. Con el pincel que tenemos aquí arriba a la izquierda, sí tenemos la posibilidad de ajustar a nuestro gusto, por ejemplo, que estamos haciendo la nariz. Y una cosa que sí, y no sé por qué sale esto así. No entiendo. A ver.
disculpadme, porque me sale una cosa, así, pero es que me sale bien. Bueno, pues entonces volvemos al filtro y aunque me sale superpuesto, vemos cómo vamos quitando las arruguitas que afean el vestido. Lo hacemos con sumo cuidado. En una foto de moda, si el cliente es exigente, perfectamente te puedes tirar con una foto 1 hora, hora y pico. Evidentemente, aquí lo vamos a hacer. Veis cómo se han quitado las arruguitas. Hay otra opción más rápida, más contundente, que es un poco lo mismo que hemos hecho antes con el pelo de ella, es que la vamos a estrechar ligeramente la cintura. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a hacer una selección cuadrada de esta parte de la foto. Volvemos a repetir, botón derecho, copiar, y con comando T vamos a llevar la cintura un poquito más estrecha para darle una sensación más de esbeltez. Esta chica lo es, pero bueno, para exagerar un poquito el proceso, digo, la estética, no quiero decir proceso, la estética, pues damos un poquito más de esbeltez a la modelo. Le damos OK. Y bueno, pues ya tenemos a la modelo un poquito más limpia, un poquito con algún rasgo que hemos visto, que en este caso era simplemente el tema de la nariz y el tema del pelo. Vamos a unir todas las capas. ¿Veis? Aquí se ven bien claro las cosas que vamos haciendo. Y podemos, el siguiente paso, vamos a tratar un poquito el tema de la iluminación para darle un poquito más de fuerza. Carlos antes ha hecho un sistema con una capa gris. En moda hay otro sistema que se llama Touch and Bar, que es crear dos máscaras de curvas. A ver, lo vamos a llevar aquí. Una, la oscurecemos un poco y esta la vamos a llamar sombra y creamos otra. Vamos otra vez a la capa y volvemos a crear otra, pero en esta ocasión la curva la vamos a llevar hacia arriba, que va a hacer que la imagen se aclare. Para trabajar en estas máscaras lo que tenemos que hacer es llevarlas a negro, o sea, invertirlas, para que no se vea afectado la foto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Con el pincel en blanco vamos a ir dando más o menos luz según queramos darle más o menos potencia a los rasgos de la chica. En este caso se suele trabajar con una opacidad muy bajita, un 5 o un 6%, y con pincel más o menos pequeño. Entonces lo que vamos dando es, por ejemplo, esta es luz, que se me había olvidado renombrarla. Podemos ir dando, pues esos pequeños toques para dar más luz. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando trabajamos este tipo de imágenes, el color nos distrae. Por eso se suele hacer otra cosa, que es crear otra máscara, ¿vale? En este caso, máscara de saturación, y llevamos la saturación abajo del todo. Esta máscara la mantenemos así porque lo que queremos es simplemente ver las luces y las sombras de la foto y no el color, que ya os digo que muchas veces confunde. Luego, también a menudo se puede crear otra máscara de curvas y esta la oscureces para facilitar la visión. Veis como al oscurecer vemos
con más facilidad dónde están las zonas más claras y dónde están las zonas más oscuras de la foto. Con lo cual, ahora esto normalmente se hace una carpeta que se llama ayuda, ojo, como queráis, y esto pues se crea otra carpeta que realmente trabajamos esta. Esta carpeta es únicamente para poder trabajar con más facilidad. ¿Veis cómo al quitar y poner el ojo, pues podemos ver con más facilidad dónde están las luces? Entonces, pues aquí ahora sí tenemos más posibilidad de ir pintando las luces donde consideremos, por ejemplo, esta zona más oscura, la zona de abajo del ojo, pues podemos ir aclarándola. Vemos las zonas un poquito más oscuras que consideremos que tendríamos que aclarar, o también si queremos reforzar las zonas de luz, por ejemplo, si queremos dar un brillo aquí, o por ejemplo, algo que a mí me gusta siempre, para darle una sensación más brillante o más húmeda a la piel, pues podemos dar, a ver, le vamos a dar con un poquito más de opacidad para que se vea más. ¿Veis cómo le estamos dando como una especie de brillo al hombro? ¿De acuerdo? Otra cosa que, por ejemplo, yo hago a menudo es, porque me gusta, es darle un poquito de profundidad al ojo. ¿Vale? Aquí, como os he dicho antes, también nos podemos tirar horas. Hay verdaderos fanáticos del Dutch and Bar, que es como se llama esta técnica, y se pueden tirar 5, 6, 7 horas con cada foto. Evidentemente aquí, si hago esto, os vais a ir todos, con lo cual simplemente voy a hacer un poco para que no veáis las posibilidades. Mirar cómo en 4 toques le hemos dado como una mayor fuerza. Por ejemplo, aquí se me ocurre que le podría dar un poquito más de fuerza al brillo del labio. Vamos a darle un poquito de luz al ojo, con mucho cuidado para que no sea muy cantoso. Le damos unos pequeños toques aquí, la parte de abajo del ojo. Bueno, este como está en sombra, poquito se va a notar, pero bueno. Una cosa que también me gusta mucho es, le doy un poquito de, a darle un toque como más de ojo de gata, y oscurezco las pestañas. Y vemos cómo, pues eso, esta capa llamada ese ojo, la quitamos porque ya no tiene ningún sentido. Entonces, pues vemos cómo hemos reiluminado la foto y ha ganado pues en profundidad y en volumen. A ver si le doy un toque en el centro del brazo y luego oscurezco un poquito por aquí, el brazo va a ganar en volumen. El volumen se gana cuando hay más contraste entre luces y sombras. Entonces, pues, ¿vale? Bueno, pues vemos cómo la foto va cambiando y bastante. Desde esta que teníamos de origen a esta, pues ya la foto va cambiando bastante. Las posibilidades, como ha dicho Carlos antes, son prácticamente infinitas. Puedes cambiar el vestido, puedes cambiar el color del labio, puedes cambiar todo. Pero lo que voy a hacer es lo que yo haría si esta foto la quisiera presentar como foto mía en mi portfolio, a mí el fondo blanco pues me parece aburrido. Entonces he pensado que vamos a cambiarle el color al fondo. Pero eso, con todos estos pelos,
por aquí volando, no es tan sencillo. Por cierto, se me ocurre una cosa mientras lo estaba haciendo. Esto, cuando vas retocando, muchas veces las cosas se te van ocurriendo sobre la marcha. Se me ha ocurrido hacer lo que hemos hecho antes en la cintura, pero en vez de estrechar, ¿qué tal si le damos un poquito más de volumen al pelo para que la melena tenga más presencia, parezca que, pues eso, que tiene más cantidad de pelo o que el vuelo del pelo es más exagerado? Vale. Lo siguiente, como os digo, se me ocurre que vamos a cambiarle el tono del blanco, que me parece un poco soso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el fondo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay muchas maneras. Yo, como lo hago, es hacer una selección exagerada, o sea, con la varita mágica, que es esta herramienta. Puede ser varita mágica o selección rápida, como más rápido de, porque ambas funcionan muy bien. Yo soy más de varita mágica, me acostumbré a la varita mágica y con las mayúsculas apretadas, pues va sumando a la selección y hacemos una selección como muy gruesa, muy tosca de el fondo. Pero Photoshop hace como 3 o 4 años, ya no me acuerdo, sacó esta opción que a mí me parece una maravilla, que es este botón de seleccionar y aplicar máscara. Al pincharlo, te va a crear una máscara en verde y te da la posibilidad con este botón de aquí, el segundo, de ir, mirar, porque es maravilloso, al ir pasándolo, el programa te va calculando qué zonas considera que son más parecidas al resto de la foto, con lo cual hace una lectura de qué es el fondo y qué es el pelo. Mirar cómo pasándolo. Esto hay que hacerlo con cierto cuidado para que quede bien. Vamos pasando. Y así vamos borrando las zonas de fondo y vamos sumando las zonas de pelo. Mirar aquí, como seguramente el programa adivina qué es el fondo. Aquí esta zona es más delicada, pero aún así lo adivina a la perfección. Aquí, por ejemplo, se ha salido el fondo, se ha salido la selección. Esto es un poco tedioso porque hay que hacerlo con mucho cuidado, pero es que si no se hace con cuidado al final sale mal y es mejor hacerlo gastando un poquito más de tiempo, pero para que el resultado sea óptimo. Vale, yo creo que más o menos está bien. De acuerdo, vale. Lo enviamos a selección, así trabajo yo, hay posibilidad de enviarlo a una máscara, pero a mí me gusta trabajar enviando esto a selección y lo que me va a crear es una selección, pero en este caso de lo que me va a crear una selección es pues, del fondo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué voy a hacer con este fondo? Voy a poner el ratón dentro de ese fondo, botón derecho y voy a hacer una capa vía copiar. Con esto me va a generar, como vemos aquí, una capa exclusivamente del fondo. Y una vez hecho eso, pues ahora las posibilidades de jugar con este fondo pues son enormes. Puedes oscurecerlo, aclararlo y tal. Pero una cosa importante para poder trabajar con esta técnica es que tenemos que bloquear los píxeles, que se hace en este botoncito de arriba de la máscara. Porque si yo, por ejemplo, ahora
desbloqueo y decido rellenar de cualquier color, lo digo porque por experiencia, por mis alumnos, este error es muy común. Me hacen así, ¿qué pasa? Que se me ha llenado todo y tal. No. Para que eso se solucione y no haya ese problema, tenemos que bloquear los píxeles. Que le estamos diciendo al programa que solo donde hay información, el programa tiene que actuar. En este caso voy a edición, rellenar y voy a coger un color que, por ejemplo, a mí que me gustan las imágenes donde toda la gama tonal se aparecía, voy a elegir el mismo color del vestido. Pincho, veis aquí en este cuadro, me elige el color del vestido, damos OK, aquí primero OK, OK, y vemos cómo se me llena el color del fondo, pero evidentemente queda de una manera muy tosca porque el modo de fusión lo podemos poner, por ejemplo, en luz suave. Al ponerlo en luz suave, los pelitos que quedan sueltos cogen el color del fondo. ¿Qué ocurre? Pues que el pelo está completamente y perfectamente integrado dentro de la foto. Una vez hecho el fondo separado, podemos hacer mil cosas. Podemos cambiar parte del color, por ejemplo, haciendo un desvanecimiento enorme, y puedo cambiar para que el fondo sea de dos colores. Me voy a ajuste, saturación y cambio el tono, por ejemplo. Puedo crear, si quiero, una zona, más o menos es lo mismo que he hecho antes, una zona más clara para centrar más a la modelo. Por ejemplo, a ver, desvanecer. Todo esto yo utilizo, como son ya imágenes, o sea, son efectos que tienen que quedar muy suaves, yo utilizo desvanecimientos muy fuertes, desde 300 hasta 500. Por ejemplo, en este hago 300 y lo que va a hacer es que el efecto va a quedar súper suave. Ahora lo vais a ver. Por ejemplo, voy a crear, mirar cómo el efecto del desvanecimiento se nota pues que queda totalmente en degradado. En este caso, por ejemplo, lo voy a rellenar de blanco. Y vemos cómo el fondo ha quedado de diferentes colores. Ha quedado un fondo totalmente, completamente diferente a la foto original. Perdón. Vemos como un fondo más bien soso, pues se ha convertido en una foto completamente diferente. ¿Vale? Y bueno, una cosa que a mí me gusta hacer, esto es un truco que yo hago casi todas mis fotos para que las fotos luego no queden tan planas. Bueno, aquí hemos visto que no ha quedado del todo bien. Lo tendríamos que repetir, pero bueno, o podríamos hacer una cosa. Esto no me he fijado. Si estuviese una... Tendríamos que... No, esto no ha quedado demasiado bien. Bueno, pues disculpar esta zona, no me da cuenta, con las prisas y con explicar no me da cuenta. Si tuviésemos más tiempo, volveríamos atrás y ajustaríamos esa zona de la foto para que quedase perfecta. Pero evidentemente eso iba a retrasar un poco esta clase, con lo cual aceptar esto como un error que es perfectamente subsanable, pero por cuestión de tiempo prefiero no entretenerme en eso. Lo que os decía es que yo lo que hago en mis fotos, para dar un toque como no tan plano, hago este truco. Este truco es muy mío, y es que hago selecciones pues aleatorias, y esto vuelvo a hacer con un desvanecimiento muy exagerado. Hago capa vía copiar. Perdona, voy a hacer la selección contraria para que no afecte a la cara, y hago capa vía copiar,
y esto lo pongo en luz multiplicar. Mirar cómo da un aspecto como más misterioso a la imagen, como más en sombras, y le quita ese aspecto tan plano que normalmente tienen las fotos. Pero esto ya sí que es gusto personal. ¿De acuerdo? Bueno, por último, lo que se suele hacer en todas las imágenes, esto es un básico, una vez ya decidamos esto, lo tendríamos que haber rematado, pero para no alargarlo mucho, como os he dicho antes, no lo vamos a hacer. Entonces, una vez hemos decidido que esta es la imagen que queremos de la foto, unimos la capa, disculpar, vemos cómo la diferencia, lo revisamos. Yo lo último que hago es siempre darle un toque más analógico a la foto. ¿Y qué hago para eso? Doy siempre una capa de ruido para que se parezca más a lo que era la película antes analógica de Aluros de Plata. Para eso duplico o creo una capa, la relleno de gris medio. Voy a filtro, ruido, y aquí añado ruido. Este ruido, pero es importante que se quede en gaussiano y en monocromático, pues ya voy a gustos. Yo, por ejemplo, los planos medios les suelo dar un 4, un 5, y esta capa la pongo en modo de luz suave. Esto apenas se ve, pero sí da un aspecto que quita un poco esa frialdad que da el aspecto digital de las imágenes. Le da un aspecto un poquito más amable. Y bueno, como os digo, bueno, pues esto juntamos y aquí tenemos pues el antes y el después de la foto, como veis, y bueno, pues esto son las decisiones que hemos tomado. Y yo creo que la foto ha mejorado bastante. Esta es la foto de la derecha sería una foto que en el mercado no la aceptarían, y esta foto de la izquierda, pues evidentemente un cliente se quedaría muchísimo más satisfecho porque todos los detalles están mucho más limpios. Y bueno, y aquí es lo que os quería contar. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Deja de compartir tu pantalla, César, por favor. Voy. Muchas gracias por habernos enseñado muchas cosas, ¿eh? Yo también he aprendido cosas contigo, como siempre. Es un auténtico placer. Eh, Ya ya no se me ve. Oh. Estás presentando pantalla todavía. Ok. Ahora, voy a presentar la mía. Bien, agradeceros a todos los que habéis estado en este taller. Parece ser que me comentan que ha habido un pequeño problema y alguno de vosotros ha entrado un poco tarde y se ha perdido la parte primera que he hecho yo, con lo cual, pues bueno, pues la voy a repetir para todos aquellos que se quieran quedar, la repito de nuevo. Y bueno, aquí tenéis la información de contacto con nosotros, con el CEP. Podéis poneros en contacto en cualquier momento con nosotros. Estamos cualquiera del equipo docente, coordinadores, personal de la escuela a vuestra disposición para solucionar cualquier duda que tengáis. Y bueno, espero que os haya gustado lo que hemos aprendido hoy. Como he dicho antes, el que quiera quedarse, voy a repetir la primera parte para los que os lo habéis perdido. Y bueno, si alguno abandona la sala, pues ha sido un placer teneros aquí, y espero que hayáis aprendido, que es lo fundamental, y sobre todo porque muchas veces en este tipo de talleres uno pierde algunos detalles. No importa, lo que importa es el concepto, las posibilidades, ver las posibilidades, porque luego las herramientas es una cuestión de ponerse a ello, ¿eh?
ya está, aprendes las herramientas y ya está. Lo importante es ver posibilidades, que nuestro mundo se abra un poco a la hora de trabajar, de hacer fotografías, ¿vale? Entonces eso, agradeceros mucho y comienzo de nuevo la explicación que he hecho al principio. Abro mi programa. Bien, mi primera idea era un trabajo de iluminación, un trabajo de iluminación, partiendo de que, y este trabajo lo hicimos, lo hemos hecho estos 2 meses en la clase online, la clase virtual, que hemos tenido que montar por efecto de la pandemia, de la alerta sanitaria que estamos todos viviendo. Entonces, bueno, se trataba de que los alumnos aprendieran a iluminar de una forma, dar un acabado totalmente profesional con muy pocas herramientas. De hecho, bueno, lo que hemos utilizado para pasar de esta foto a esta, que sería el acabado final, ha sido ni más ni menos que una pequeña linterna, una linternita, casi de llavero, de LED. Entonces, bueno, he puesto el objeto en un mueble, que lo puse, colocamos la cámara en un trípode y lo que vamos a hacer es una secuencia de fotos. La cámara y el objeto no se pueden mover, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hecho una secuencia de fotos. En la primera foto, lo que he hecho ha sido coger la linterna e iluminar, para que me quedara esta zona así. También un poco me servía para estudiar el tipo de sombra que da este objeto, que es un cepillo de carpintero. Luego la siguiente foto que hice fue iluminando. Todo esto evidentemente tiene que estar la habitación a oscuras 100%. Entonces iluminé esta parte frontal con la linterna. La siguiente foto iluminé la parte lateral. La siguiente foto iluminé esta parte de aquí. De hecho, fijaros, aquí se puede ver cómo el movimiento de la linterna que estuve haciendo, la exposición de cada una de las fotos era de 20 segundos. 20 segundos, diafragma cerrado a tope y moviendo la linternita para que no se quede fijo y no dé una sombra totalmente nítida, e iluminando esa parte. La siguiente foto, iluminé esta zona de aquí, el piquito este y esta parte de aquí. La siguiente foto iluminé el fondo pensando que lo iba a utilizar, pero luego al final cambié el fondo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hacemos es, voy a abrir esta foto en Photoshop. Creo que lo tengo abierta. Me abro Photoshop. Cojo todas las fotos. Abro Photoshop. Cojo todas esas fotos que he hecho y las abro, todas ellas en Photoshop. Se me van a cargar como capas. Lo vemos ahora cuando se abra. Aquí las tengo y partimos de esta foto inicial. Entonces lo que vamos a hacer, la siguiente foto sería esta. Lo que vamos a ir haciendo es ir descubriendo mediante máscaras de capa, que es esto que tenemos aquí, que nos permite, si está de negro, no vemos el efecto o no vemos la foto, también como ha comentado un poco César, y la parte que está en blanco, pues eso nos permite ver la foto o el efecto de la capa. ¿De acuerdo? Entonces, en cada una de las capas que vamos sumando una parte que es la que hemos iluminado. De tal manera que se van sumando las iluminaciones. ¿Vale? ¿Veis esta parte de aquí que corresponde a esto? Se van sumando las iluminaciones. Esta capa
Al final no la usé porque no me gustaba nada y decidí cambiar el fondo, poner un fondo nuevo. ¿Eh? Metí esta parte de aquí, que veis ilumina ese perfil, y metí ese fondo, que es una pared, un recurso, una pared con textura, ¿vale? Eh, Esa pared tiene una máscara que enmascara la herramienta para que no nos interfiera. Obviamente, ahora mismo esto nos queda feote, la herramienta está como flotando en el aire, ¿eh? Hay que integrarla. La mejor manera siempre de integrar, ¿eh? Voy a poner el fondo, que luego os comentaré cómo lo hacemos, que es una tabla de madera, en realidad es una puerta, una foto de una puerta. Es las sombras. Las sombras es lo que nos ayuda a integrar. ¿Eh? Yo siempre a mis alumnos les digo que hay que observar lo que nos rodea, ver cómo son las sombras, las luces, todos los elementos, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos que la parte esta del fondo, obviamente queda muy feo, ya que es una foto de una puerta que además ni tan siquiera termina, ¿eh? Entonces se ve muy feo. La mejor manera de disimular, perdón, de disimular eso, pues en este caso opté por oscurecerla. Meto luz al fondo y meto luz, más bien sombras, a la zona final de la puerta. ¿Vale? De esa manera ya se me confunde la mesa con el fondo. Metí unas luces al fondo, aclarando esa zona. Lo único que hice fue, pues en la máscara de capa, dibujar como una especie de rayos de luz, ¿eh? De rayos de luz desenfocados. ¿Eh? Un recurso muy fácil y muy sencillito que puede dar resultados interesantes. ¿Vale? Oscurezco la zona de la mesa, para focalizar mucho más la atención y la luz sobre la zona centro. Aclaro un poquito con unas curvas, le doy un poquito más de saturación a esta zona de aquí, como vemos, y un poquito de luz general al resto de la foto. De esta manera hemos conseguido una iluminación como si hubiéramos usado varios focos de luz, y sin embargo lo hemos hecho todo con una linterna. Algo bastante sencillo. También he explicado cómo generar un fondo a partir de una foto. Por ejemplo, tengo esta foto de una puerta. Vamos a ver cómo generar un fondo. La abro en Photoshop. Cómo generar un fondo con una foto cualquiera. Yo también recomiendo siempre cuando viajamos hacer fotos no solo de los paisajes, monumentos y tal, sino fotos de recursos, fotos de texturas, nubes, colores, bueno, cualquier cosa que en un futuro nos pueda servir. Eso sí, es importante que procuremos que esté bien enfocadito, que tenga nitidez, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vais a ver que es muy sencillo generar un fondo para luego colocar cualquier elemento. Tenemos la capa fondo, vamos a duplicarla con el comando J, duplicamos la capa y la capa superior la vamos a modificar. Con la función comando T, nosotros podemos modificarla. Botón derecho del ratón, le digo distorsionar. Al decirle distorsionar, me permite mover cada uno de los puntos de forma independiente. ¿Vale? Voy a reducir un poco el tamaño para poder verlo mejor. Entonces, voy a bajar este punto, voy a bajar este también, más o menos que me quede nivelado, y le voy a dar perspectiva, tanto por abajo
lado izquierdo y lado derecho. Le damos un poquito de perspectiva, ajustamos un poco lo más posible los puntos de unión de la madera, aunque luego lo vamos a... Y yo creo que así más o menos ya nos queda una superficie y una superficie de fondo. Le damos OK, ¿vale? Y lo mismo que nos pasa antes, es que tenemos una foto que el final es un corte total, y ese mismo corte lo tenemos aquí, con lo cual obviamente eso se nos va a notar. Tenemos lógicamente que un poco trabajar esa zona. Podríamos desenfocarla, pero sería un poco antinatural. Si queremos que quede el fondo enfocado y esta zona la desenfocamos, pues quedaría totalmente antinatural. Lo que vamos a hacer es hacer una selección con cualquier herramienta de seleccionar. Yo voy a usar el lazo. Vamos a hacer una selección así como irregular. Y voy a generar una capa de niveles. La capa de niveles me permite oscurecer, aclarar la zona que he seleccionado. En este caso la voy a oscurecer. La voy a oscurecer bastante. Bueno, más o menos yo creo que ahí puede valerme. Obviamente se me nota mucho el corte de la selección. Me vengo aquí a este icono que me permite desvanecer esa selección todo lo que quiera. ¿Vale? Voy a dejarlo tal que ahí. ¿Vale? Luego voy a ampliarla un poco. ¿Vale? Y estos niveles me siguen valiendo, porque ahora lo que voy a hacer es coger un pincel. Siempre, como he dicho antes, me gusta utilizar pinceles con formas irregulares. Y con pintura blanca que tenemos aquí como color frontal, voy a ir pintando de blanco la máscara de capa en algunas zonas para mostrar esos niveles y un poco hacer un efecto. Voy a subir un poquito la opacidad para ir un poco más rápido. Normalmente me gusta trabajar con una opacidad muy bajita, aunque tarde más en hacerlo. Vamos oscureciendo. Vamos oscureciendo. Tengo pinchado aquí este icono que me permite trabajar con la presión de la tableta gráfica. Y subo un poquito la opacidad del pincel para esta zona de arriba. Voy a desvanecer un poco más el pincel. Vale, voy a desenfocar un poquito. Filtro desenfoque gaussiano. Vale. Bueno, de esa manera podemos colocar ahí cualquier objeto. Yo creo que antes me ha quedado mejor. Podemos colocar ahí cualquier objeto con esa tabla y ese fondo. Podríamos cambiar el fondo un poco. Vamos a generar una capa de tono saturación. Una capa de tono saturación. Voy a bajar la saturación del fondo y podemos modificar, si quisiéramos, el tono del fondo. Y lo voy a oscurecer un poco más. Vale. Ahí podría valer. Y de esa forma podemos generar fondos
para cualquier bodegón que queramos montarnos. No necesitamos un estudio con grandes medios para poder hacer algunas fotos. No sé si es hasta aquí donde más o menos habéis llegado, los que os habéis incorporado más tarde. O si tenéis alguna pregunta al respecto. Voy a cerrar un momentito el programa. Bien, pues eso. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. De nuevo, vuelvo a agradeceros vuestra asistencia, vuestra atención y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacernos. ¿De acuerdo? Pues nada, ha sido un placer. Gracias, César, de nuevo por tu colaboración. Gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado y hayáis sacado algo de provecho y hayáis aprendido algo. Y sobre todo, no os perdáis los futuros talleres que iremos haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias a todos y muy buenas tardes y cuidaros mucho.